Hola, ahora hablaré de la segunda hora de la tercera sesión que tuvimos el 2 de marzo. Esta sesión también fue mucha teoría, pero se centró más en los fundamentos de la educación en sí. Realmente fue mucha teoría entre teoría humanista, realista. Creo que es interesante, pero a mí me aburrió mucho. Porque creo que es un temario muy largo y que además al estar en la segunda hora fue muy difícil para mí concentrarme en aquello que se estaba diciendo. Creo que además soy una persona que me gusta ir hacia adelante y no tanto hacia atrás. Y para mí hablar tanto de unas teorías que ya son pasadas es muy difícil, me resulta muy difícil integrar estos conceptos cuando a mí me gusta más ver hacia adelante. Yo creo que tendríamos que centrarnos más en la búsqueda de un sistema adecuado al siglo XXI, más que mirar lo que se ha hecho antes. También yo creo que la forma de pensar que predomina en estos pensamientos, en estas teorías se nos ha presentado en clase, son muy antiguas y demasiado pasadas. Porque las formas actuales de educar están en una plena crisis que necesitan una reflexión, necesitan algo diferente. Por eso yo creo que nos tendremos que revisar realmente la educación que se está dando al día de hoy para poder cambiar esto y hacer que el alumno sea un ser individual pero también colectivo en su comunidad. También yo creo que según cómo se ha hecho, yo creo que es información, es importante para avanzar, pero tendría que ser cosa nuestra, me explico. Yo creo que es una cosa que tendríamos que buscar documentación en nuestra casa o que tendrán que ser artículos o libros que podamos leer en casa y que no perdamos el tiempo en clase en explicar modelos que simplemente con leer se entiende. Yo creo que hubiera sido muchísimo más interesante leerlo nosotros de manera propia en clase y debatir, hablarlo, ver qué podríamos cambiar, ver lo que es más adecuado y hacer y generar creatividad e imaginación en la clase para lograr esta nueva educación que necesitamos. Yo creo también que el hecho de hablar sobre todos estos fundamentos es importante, también lo tengo que decir, porque se ha hecho mucho y la educación basada en el problema, por ejemplo, se basa bastante en las teorías humanistas, por ejemplo. Por eso mismo yo estuve buscando bibliografía sobre un paradigma, una teoría de Vygotsky, que es el paradigma o la teoría sociocultural, la educación sociocultural. Me explico. Para mí, porque estuve buscando diferentes paradigmas a nivel de educación de lo que se daba, lo que se planteaba, y creo que esta forma de ver las cosas que tiene Vygotsky es una muy buena manera de centrarnos en lo que está pasando en la sociedad actual. Me explico. Realmente Vygotsky lo que hace con esta teoría es establecer con una relación entre la psicología y la educación. Y yo creo que es bastante relativo, ¿no? Que una persona es un ser individual, un ser que interactúa con su entorno como ya le hemos hablado antes. Y entonces tenemos que mirar estos procesos psicológicos que padece una persona a la hora de aprender. Vale, entonces, realmente lo que dice, yo me estuve buscando sobre una autora, Ofelia Ángeles Gutiérrez, que está hablando justamente de todos estos modelos que están dando al día de hoy. Y entonces, esta señora dice que la enseñanza consiste básicamente en crear zonas de desarrollo próximo con los alumnos por medio de la estructuración de sistemas de andamiaje flexible y estratégicos. El profesor debe promover los procesos de apropiación de los saberes y los instrumentos de mediación socioculturalmente aceptados, aprovechando su influencia y estimulando la participación de todos los estudiantes en un proceso de construcción colectiva. ¿Por qué me parece interesante esta teoría? Porque realmente nos centramos en lo que el alumno quiere y
le proporcionamos conocimiento sobre algo que a él le va a servir, le va a ser útil en su desarrollo y en su vida diaria. Y creo que es aquí que nos tendremos que centrar, porque un individuo de España y un individuo de África no tendría que tener la misma educación o seguir las mismas teorías, sino que tendría que ser adaptado y organizado según el país, según las personas, según los individuos. También yo creo que el principio de andamiaje que se está explicando, que explicaré ahora, es un concepto bastante involucrado a la situación que tenemos ahora. El concepto de andamiaje se define como un concepto de que en cuanto más dificultad se presenta en quien aprende, más acción necesitará de quien enseña. Yo creo que es esto realmente, una adaptación del profesor al alumno que tiene delante. Eso es la importancia. Y eso no lo pude ver en estas teorías que estuvimos observando y criticando en clase. También yo creo que es así, que lo dice muy bien, dice que el concepto de andamiaje adquiere una importancia particular en razón de las posibilidades que ofrece para promover el traspaso del control sobre los contenidos de un estudiante novato, de manera que desarrolle las construcciones necesarias para aprender los contenidos. Dar el protagonismo al alumno, eso es lo que a mí me interesaría desarrollar como terapeuta, al alumno o al cliente. También dice la autora que la instrucción se realiza mediante el aporte de apoyos estratégicos de especial importancia adquieren la conducta de imitación y el uso de discursos lingüísticos, preguntas, demandas, peticiones, explicaciones. El hecho de hacer interactivo una clase es muy bueno, yo creo. Se trata de enseñar, aunque no haya enseñanza directa en sentido estricto. Más bien induce, modela, clarifica, resume o hace preguntas. Por su parte, los estudiantes proponen, ejercitan y practican las habilidades que se pretenden enseñar. No hay un modelo fijo de lo que se tiene que aprender en clase. Eso es lo que me gusta de este modelo. Que el profesor sirve como guía y como persona que le puede ayudar al momento que ellos tengan una duda. Pero realmente el principal actor de su programa es el alumno. También dice que en la medida en que conoce las competencias de los estudiantes y ha logrado establecer mecanismos de diálogo para negociar las ideas involucradas en el aprendizaje de los contenidos, el profesor comienza a sedar el papel protagónico del proceso a los estudiantes hasta lograr un manejo más autónomo y autorregulado. Es lo que estaba comentando antes. También hablan de recomendaciones. Si queremos que este modelo funcione bien, hay algunas recomendaciones que la señora Gutiérrez está hablando en este artículo, que son tratar de integrar a las actividades que los estudiantes realizan en contextos más amplios y con objetivos de mayor alcance, de manera que logren darles sentidos. El sentido en la práctica de terapia ocupacional es muy importante, el aprendizaje significativo también, y lo vimos en clase. Promover la participación y un nivel creciente de implicación a través de la observación, la crítica, la actuación o el diálogo. Estas son cosas básicas en la terapia ocupacional también. La situación de intersubjetividad entre el profesor y el aprendiz. Negociar significados, evitándose incomprensiones en la enseñanza, porque por un alumno que está frente a su profesor y que no entiende las cosas, a veces va a temer preguntárselo. Y entonces aclarar las cosas, creo que el vínculo que se tiene con el profesor es muy importante a la hora de aclarar cosas que no se han entendido muy bien. También promover el uso cada vez más autónomo y autorregulado de los contenidos por parte de los estudiantes, la participación y la autonomía. Promover sistemáticamente la interacción entre los propios estudiantes, el apoyo mutuo entre pares, por ejemplo. Se trata de la enseñanza recíproca. Un alumno es diferente a otro alumno, pero yo creo, y es lo que podemos ver cuando tenemos nuestras prácticas en esta asignatura, que realmente aprendemos más uno del otro, por ejemplo, que podamos ver en muchas teorías. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias completamente diferentes, pero tenemos la misma edad y por mucho que no veamos las cosas de la misma manera, padecemos muchas veces las mismas cosas. Y aprender del otro también es adaptarse en su vida, ayudar a adaptarse en su vida. Son relaciones de compañerismo, de cooperación entre los compañeros, y eso es lo que
a mí me suena una buena manera de crear vínculo en una clase. Yo creo que también la participación de todos se van desarrollando las habilidades propuestas. ¿Por qué? Porque si una persona de tu edad te está explicando algo que él sabe hacer porque tiene capacidades diferentes a las tuyas, también lo acepta de mejor manera, yo creo. Vale, y por conclusión diría que un interés particular de la evaluación es el poder detectar un nivel de desarrollo potencial, así como el potencial de aprendizaje de los alumnos, de manera que sirvan para establecer las líneas de acción de las prácticas educativas. Eso es lo que decía al principio. Yo creo que los programas no se tienen que centrar en la globalidad, sino que un programa se tiene que centrar en un alumno. La capacidad del profesor a adaptarse al potencial que tiene delante, yo creo que es muy importante. Esto es para mí el futuro, el que el profesor sea capaz de adaptarse al alumno. No cambiar sus temas, no cambiar el temario, no cambiar los programas, no, sino que en clase sea capaz de integrar cada alumno tiene un potencial diferente y desarrollar este potencial. Vale, entonces a partir de esto también estuve buscando un programa que se desarrolla en Canadá, que es el APLA, el estudio por los artes. Yo creo que es una muy buena manera, un muy buen ejemplo de lo que estoy diciendo ahora. ¿Por qué? Porque unos ejemplos de prácticas son, por ejemplo, la historia, se estudia la historia con los juegos de roles, los pre-roll que podemos hacer, por ejemplo, en las prácticas. O estudiar las tablas de multiplicación por la redacción de canciones. Matemáticas, los planes de lecciones sobre geometría por los artes visuales. Por ejemplo, también las ciencias por el baile, o la historia por los videos y fotografías documentarias. También los planes de lección sobre los artes del lenguaje con los instrumentos de percusión. Creo que son cosas bastante variadas y que a la hora de divertirnos es muchísimo más fácil aprender cuando un niño se está divirtiendo. También habla de los objetivos de este plan que se hace, donde pondré el link abajo, que es promover el crecimiento académico, social y emotivo de los alumnos, cosa que el concepto de emoción en los alumnos muchas veces se olvida a la hora de educar en la educación formal. También el éxito del aprendizaje de todos los alumnos con la participación en actividades prácticas. La práctica para mí es la mejor manera de aprender. Mejorar para el éxito académico de todos los alumnos. También proporcionar recursos a los profesores para que puedan integrar nuevas maneras de hacer a nivel pedagógico. Desarrollar en cada alumno objetivos precisos, es esto, ¿no? La individualidad de cada persona y orientar en esta dirección este alumno, porque un alumno no tiene la capacidad a veces de saber por dónde ir, por mucho que tenga objetivos bien claros. El trabajo en equipo, la resolución de problemas, son cosas que se promueven en este programa. También hablan de proporcionar unas ocasiones de expresarse de manera personal y de descubrir sobre sí mismo. Y también crear recursos de exploración cultural, ético y social. Creo que es un muy buen plan y que por eso pondré el link para que lo podáis ver, que está en francés y se puede ver en inglés. Ahora hablaré de la segunda parte del diario. Yo creo realmente que esta teoría es muy difícil hacerla divertida. Yo creo que también se tendría que hacer en primera hora porque es mucha materia y es muy difícil concentrarse. Es difícil, vamos, para mí es complicado hacerlo divertido, interactivo con el alumno. No podemos, yo creo que en la metodología en estos tipos de clases es muy difícil porque son cosas pasadas que ya no podemos cambiar. Yo creo que hablar de lo que está pasando ahora en la educación nos ayudaría muchísimo más a aprender. También creo que la actividad que se propuso al final es muy buena idea porque nos permite, con justamente lo que decía, ¿no? Los conceptos pasados, de poner una idea nueva que es nuestra, porque tenemos recursos nuevos nosotros. Pero creo que realmente nadie estaba concentrado si tenía ganas. Era muy difícil después de tanta materia de poder tener creatividad.
Pero bueno, hubiera podido ser muy guay, realmente es una actividad que me hubiera gustado. Lo que pasa, que ahora pasaré a la tercera parte del diario crítico, que no me sentí muy cómoda en esta clase. ¿Por qué? Porque no era actriz. Era observadora, tomaba apuntes, miraba, sí, pero no me pareció, realmente salí de clase y no me quedé con nada. No tuve la impresión de haber aprendido. Quizás sí, después de haciendo el diario crítico sí que aprendí, pero por modelos que a mí me gustaron. Y yo creo que es esto, ¿no? Aprender haciendo, creo que es realmente esto lo que importa. Que leer teorías me parece importante también, pero para mí realmente no fue una clase muy cómoda.